¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Hoy es 19 de marzo del 2024 amigos. Martes por la mañana, martes 19 de marzo del 2024 por la mañana. El día de ayer amigos, en la ceremonia conmemorativa al 86 aniversario de la expropiación petrolera, la ceremonia se llevó a cabo en la explanada del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos, ubicado en la Avenida Marina Nacional. En esta ceremonia, el presidente dirigió unas palabras el presidente con motivo de este homenaje y fueron breves sus palabras, no fue un discurso muy largo, fue breve y sustancioso. Y por primera vez desde que yo sigo al presidente, desde que lo escucho al presidente, desde que sigo sus mañaneras, que es siempre, porque sigo sus mañaneras con la mayor frecuencia posible, desde que tomó posesión de la presidencia el 1 de diciembre del 2018, sigo sus mañaneras, me parece un personaje histórico, me parece un presidente progresista, un presidente comprometido con la nación, perdón, comprometido con la nación, comprometido con el pueblo, y me parece que la obra que está haciendo el presidente López Obrador se va a recordar por muchos años, se va a recordar por muchos años, porque él es el reiniciador, o él regresa a los gobiernos progresistas que tuvimos en el pasado. Hemos tenido etapas de gobiernos progresistas, hemos tenido etapas de gobiernos que han sabido manejar al país y que han defendido al país como, como se debe defender al país. El presidente Madero, el presidente Lázaro Cárdenas, son algunos de los ejemplos de los presidentes más progresistas que hemos tenido, de los presidentes más comprometidos que hemos tenido con la nación, con el pueblo. Y en una parte de su discurso, el presidente señaló que la economía mixta es la opción, es la mejor opción para manejar las finanzas públicas, para manejar el país. Es la primera vez que el presidente hace referencia a la economía mixta, que es la manera en que más nos ha convenido a los mexicanos la economía mixta. Primera vez, repito, que yo lo oigo que dice esto. Dice, en la combinación de la empresa privada, de la empresa pública y la sociedad, es la mejor combinación para que progrese la economía de México, para que veamos buenos resultados en la economía de México. Y la economía mixta se abandonó desde precisamente el periodo neoliberal que inició en 1982 con Miguel de la Madrid, fue el periodo en que se empeñaron los gobiernos neoliberales en acabar con la economía mixta. En acabar con la economía mixta. No sé si recuerdan la propaganda que hubo en aquellos años en las que decían que el gobierno no era para manejar empresas, el gobierno era para gobernar, que el gobierno no debería de manejar empresas. Y fue una campaña mediática pues muy grande, que muchos mexicanos cayeron en el engaño, en que nos convencieron o convencieron a muchos mexicanos de que el gobierno no debería de administrar empresas. Y repito, muchos, yo recuerdo, en aquel entonces yo estaba estudiando en la universidad, y yo recuerdo que tenía compañeros en la escuela
que estaban convencidos de que lo mejor, lo que más nos convenía era la privatización de todo. La privatización de todo era la receta que nos endilgaron y que muchísimos sí creyeron. Muchísimos sí creyeron. Yo no estaba muy convencido en aquel entonces porque desafortunadamente México ha sido un país que ha sido gobernado por muchísimos gobernantes muy corruptos, muchísimos gobernantes de todos los partidos habían salido gobernantes muy corruptos, presidentes muy corruptos. La excepción la tenemos en este gobierno, en el del presidente López Obrador. De verdad es una innovación, una innovación la que estamos viendo con el presidente López Obrador. Es un hecho histórico que estamos viviendo con el presidente López Obrador porque desde hace muchos años, no teníamos un presidente que de verdad gobernara para bien de los mexicanos. Pero repito, fue la primera vez que yo escuché que hiciera mención de la economía mixta. Si esto que dijo ayer en la ceremonia en conmemoración por el 86 aniversario de la expropiación petrolera, si esto lo hubiera dicho a principio de su mandato o lo hubiera manejado en campaña, en el 2018, 2017, si lo hubiera manejado en campaña, muy probablemente no hubiera ganado la presidencia. Muy probablemente, ¿eh? No hubiera ganado la presidencia, porque hablar de economía mixta en un periodo donde todavía prevalece el neoliberalismo era hablar de un mito, de un de una palabra que no quieren escuchar los neoliberales, no quieren escuchar los corruptos, no quieren escuchar los, los partidos, el PRI, el PAN, el PRD, que se repartieron el país, que facilitaron las cosas para que se repartiera el país, pues obviamente no quieren escuchar eso, porque ese fue el argumento que utilizaron para privatizar todo. Si el presidente dice, no, la economía mixta es el camino que nos conviene, se lo hubiera dicho hace 6 años, pues se le hubieran dejado venir todos encima y la campaña hubiera sido tremenda en contra del presidente. Pero ya ahora, a final de su mandato, el presidente ya se atreve a decir que nos conviene, que el secreto ha sido la economía mixta, en donde pueden convivir la empresa privada, la empresa de gobierno y la sociedad. Así lo mencionó ayer. Pero quise buscar un poco de información acerca de lo que el crecimiento que tuvo la economía en la época de la economía mixta. ¿Se acuerdan? En los años 50, 60, 70, que teníamos un sistema basado en la economía mixta. ¿Qué era la economía mixta? Pues el gobierno era dueño de empresas. Era dueño de empresas el gobierno y la iniciativa privada eran dueños de otras empresas. Es decir, se repartía en el mercado de muchas cosas, el gobierno y la iniciativa privada. Había inversión del gobierno en empresas diversas, ¿eh? En empresas diversas, y la iniciativa privada tenía inversión en otras empresas. Recordemos que hace muchos años, antes del 82, pues el gobierno, o sea, había empresas propiedad de la nación, los bancos eran propiedad de la nación, 18 bancos que eran propiedad de la nación, Banamex, Bancomer, Serfín, BCH, Banco Mexicano Somex, Banco del Atlántico, muchos bancos, 18 bancos eran propiedad de la nación. Las líneas aéreas Mexicana, Aeroméxico, los aeropuertos eran propiedad de la nación. Los puertos eran propiedad de la nación. ¿Se acuerdan ustedes de Transportación Marítima Mexicana? La compañía de naviera que era propiedad de la nación. Barcos de carga eran propiedad de la nación.
Guanos y Fertilizantes, Altos Hornos de México, Fundidora San Luis, hasta la compañía esta, Mave, Acros, Bicicletas Mexicanas, Bimex, Diesel Nacional, la compañía fabricante de tractocamiones, había la compañía automóviles mexicanos, vehículos y automotores mexicanos. La única marca de vehículos ensamblados en México que era propiedad de los mexicanos. El único auto mexicano, vehículos automotores mexicanos. Bueno, había muchas empresas que eran propiedad de nosotros, de los mexicanos. Y el argumento que sacaron en su momento fue que no servían, que no servían. Y muchas de ellas, obviamente, las manejaron mal, las manejaron tendenciosamente mal, planificadamente mal, para hacerlas parecer de que el gobierno no sabía manejar empresas. Y fue así como lograron su cometido y las privatizaron. Pues bien, en la economía mixta, en un sistema de economía mixta, México alcanzó crecimientos del Producto Interno Bruto muy, muy, muy buenos. Estoy revisando una página de Banjico, ahí en banjico.org.mx, y viene una estadística de los crecimientos que tuvo. Miren, nada más les voy a decir, en 1960 hubo un crecimiento del 8.1%, en 1963 el 7.5%, en 1964 el 11.0%, en 1965 el 6.1%, en 1966 el 6.1%, en el 67 5.9%, en el 68 el 9.4%, en el 70, 6.5%, en el 72, 8.2%, en el 73, 7.9%, en el 74, 5.8%, todavía en el 78, 9.0%, en el 79, 9.7%, en el 80, 9.2%, en el 81, 9.5%, y de ahí hasta ahí se acabó. Hasta el 81 se acabaron los crecimientos considerables del Producto Interno Bruto. Después se vino la noche. Ya en el 83 hubo un decrecimiento del 4.4, en el 84 3.5, en el 85 1.9, en el 86 3.7, en el 87 2.1, en el 88 1.3. O sea, comenzó el neoliberalismo en 1982 y vas para abajo el Producto Interno Bruto. Y en los años de la economía mixta, el crecimiento económico, el crecimiento del Producto Interno Bruto no estaba tan mal. Nomás llegó el neoliberalismo y se nos vino en la noche a los mexicanos. Imagínense ustedes, si volvemos al régimen de economía mixta con un gobierno que maneje bien las finanzas, que el crecimiento lo combine con una mejor distribución de la riqueza, con una mejor distribución del ingreso, pues no solamente va a haber un crecimiento económico, sino va a haber un desarrollo social como nunca lo habíamos visto. En la década de los 60, de los 70, alcanzamos muy, muy buen crecimiento económico. Fíjense ustedes, a pesar de la corrupción, había crecimientos económicos, el Producto Interno Bruto, crecíamos a buenas tasas. Si en ese entonces hubiera habido una mejor distribución de la riqueza que generaba la nación, imagínense, hubiéramos sido una nación con un crecimiento y con un desarrollo sostenido por muchos años. A pesar de que se robaban el dinero, a pesar de que López Portillo resultó muy pillo, a pesar de que Luis Echeverría
se convirtió en uno de los hombres más ricos de América Latina, a pesar de que Díaz Ordaz gastaban el dinero como si fuera de ellos, a pesar de que López Mateos también hizo gala de gastar el dinero de una manera irracional. A pesar de todo eso, el país crecía de una manera sostenida. Mi comentario es este. Es un mensaje político, da Andrés Manuel López Obrador ayer, el mensaje político de que lo que nos ha convenido es una economía mixta. Es un mensaje de que a partir de su mandato, el país debe de tender en regresar a la economía mixta. Y por los antecedentes en su proyecto de nación que ha demostrado la doctora Claudia Sheinbaum, para allá vamos. Para allá vamos. Repito, una economía mixta en la cual participe como inversionista la iniciativa privada, que participe el gobierno como inversionista en proyectos económicos en combinación con una sociedad trabajadora, que ya lo somos, México, estoy seguro que vamos a convertirnos en una potencia económica. El día de ayer fue un mensaje el que dio el presidente López Obrador. Regreso de nuestro país a la economía mixta. Yo creo que todos los proyectos de inversión que ha anunciado la doctora Claudia Sheinbaum que va a haber en su sexenio, en ferrocarriles, en petroquímica, en construcción de caminos, de carreteras, en plantas de generación de electricidad, ella ha hecho mención de que el Estado va a ser el principal inversor. Ha hablado de que va a incluir a la iniciativa privada, pero refuerzo, con esto nos demuestra la doctora Claudia Sheinbaum de que también en su gobierno continuará la economía mixta y muy seguramente se va a consolidar el régimen, nuestro sistema económico se va a basar en la economía mixta. Veremos mejores años, mejores tiempos que en la década de los 50, 60 y 70. ¿Por qué? Porque tenemos ahora gobiernos que se encargan de distribuir la riqueza de la nación de una manera más equitativa. Eso desde luego nos conviene a todos los mexicanos, porque la riqueza ya no se va a quedar nada más en unos cuantos bolsillos y ya no se la van a robar unos cuantos políticos sinvergüenzas rateos. Ya la riqueza, la cuota de ganancia que se tenga en la sociedad va a ir a la iniciativa privada y la otra se va a quedar como reinversión en el país y como desarrollo en la sociedad. El presidente ayer también hizo mención de que necesitamos que formar un fondo de inversión para futuros proyectos de inversión, principalmente en Pemex. Hizo mención principalmente en Pemex, esperando que Pemex sea la empresa encargada de invertir y de desarrollar las futuras inversiones en materia de energía cuando el petróleo comience a ver su fin. Lo cual me parece muy, muy previsorio y muy interesante. Cuando desafortunadamente llegue el día en que se agoten las reservas petroleras, pues ya vamos a estar preparados. Ya no nos va a agarrar un terremoto económico, ya no va a llegar un tsunami económico que nos lleve, después de estar en los cuernos de la luna, ahora estar inmersos en el fondo del océano. Es una previsión muy inteligente la que lanzó el presidente ayer. Pues bien, amigos, eso era lo que quería comentar con ustedes la mañana de hoy. Les agradezco por llegar al final de este video y nos vemos en un futuro video. Que tengan el mejor de los días. Gracias.